En el presente video vamos a hablar sobre el concepto fundamental de la espectroscopía de absorción ultravioleta y visible, que es lo que conocemos como la ley de Beer. ¿Qué es la ley de Beer? Es el modelo matemático que nos expresa la relación lineal que existe entre la absorbancia y la concentración de nuestra muestra problema. Ya nosotros sabemos que la espectroscopía de absorción para determinar la concentración de determinado analito en una muestra problema. Entonces, dependiendo de qué tan concentrada está esa solución, la absorbancia va a ser mayor. Entonces, nosotros sabemos que la absorbancia es esa parte de una radiación inicial que entra, que absorbe la muestra problema. Por lo tanto, la radiación que va a salir va a ser menor porque está atenuada por la solución problema. Entonces, para deducir de dónde sale la ley de Beer, lo que vamos es a hacer uso de un esquema de un equipo de absorción ultravioleta y visible. En este esquema mostramos una celda básica del equipo de absorción, una celda en la que va a estar nuestra muestra problema. Esta celda tiene dentro la solución y va a tener unas dimensiones, ¿cierto? Tiene un largo, un ancho y una altura. A nosotros nos va a importar el largo de esa celda. Entonces, para deducir la ley, lo que vamos a hacer es tomar un diferencial de longitud de esa celda, lo que vamos a llamar un d de x. A su vez, este d de x multiplicado por un área total nos va a dar un diferencial de volumen de toda la celda. Ese diferencial de volumen tiene a la vez asociado un diferencial de partículas, ya sean moléculas, iones o átomos de lo que estamos analizando. Ese diferencial de partículas, ¿qué es? Es un infinitesimal de partículas que van a absorber radiación. ¿De qué? Es un diferencial de las partículas totales que hay en la solución. Entonces, nos vamos a concentrar en este diferencial de volumen, ¿cierto? Que es el diferencial de longitud multiplicado por el área total de esa porción que hemos tomado de la celda. Entonces, por ahora nos vamos a centrar en ese diferencial que hemos tomado de toda la celda. Vamos a considerar que este cuadrado es el área de esa diferencial de volumen que hemos tomado de nuestra celda. Imaginemos que detrás de esta diferencial de área, de esta área, hay unas partículas, ¿cierto? Que son las que van a absorber la radiación. Asociadas a estas partículas hay unas áreas pequeñas, unas áreas que la suma de todas esas áreas pequeñas es lo que nosotros vamos a llamar el diferencial de S. El diferencial de S es el diferencial de área de todo ese área total que está asociada a un diferencial de partículas y que van a absorber una parte de la radiación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es definir la fracción de área, la fracción de superficie que está asociada a esas partículas. La vamos a definir como el d de s, ¿cierto? Sobre el área total. Pero asociada a esta fracción de superficie de área, está asociada la fracción de la radiación que entra a nuestro diferencial de volumen y a la fracción de esa radiación que se va a atenuar, ¿cierto? Entonces ella va a ser igual a un diferencial de esa radiación que entra sobre toda la radiación que entra a nuestro diferencial de volumen. Nosotros decimos que la radiación que entra a ese diferencial de volumen es P de X. Solo una parte pequeñita de esa radiación se va a absorber. Entonces la fracción de la radiación que se va a absorber es el diferencial de radiación sobre toda la radiación que entra. Y ellas van a ser equivalentes.
Ahora, como esta es una radiación que se resta, o como quien dice, se absorbe de la radiación total que entra, nosotros le ponemos un signo negativo. Y a partir de esta relación es de donde vamos ahora a formular, o va a empezar a tomar forma, la ley de Beer. Vamos a expresar este diferencial de superficie, pero ahora lo vamos a expresar en función de las partículas. Nosotros sabemos que este diferencial de superficie va a ser directamente proporcional a el diferencial de partículas que hay en nuestro diferencial de volumen. Va a ser directamente proporcional. Entre más grande sea esa superficie asociada a las partículas, mayor va a ser el número de partículas. Entonces, como esto es una proporcionalidad, para convertirlo en una igualdad, entonces le vamos a poner una constante de proporcionalidad, que por ahora la vamos a llamar A. Ahora, vamos a reemplazar el diferencial de superficie en la relación que habíamos deducido antes, ¿cierto? dds igual a AD del diferencial de partículas, lo vamos a reemplazar aquí. Y nos queda A por dn sobre S igual a menos y así ya hemos expresado esto en función de las partículas y no de la superficie. Una vez que hemos llegado a esta expresión, nosotros podemos notar que ella es una ecuación diferencial de variables separables, que es fácil, muy fácil de resolver. Simplemente tenemos que integrar a ambos lados de la igualdad. Entonces nosotros vamos a aplicar la integral a ambos lados de la igualdad. Entonces ahora el problema es definir los límites de integración. Como A y S en este lado son constantes, ellas pueden salir de la integral. Los límites de esta integral van a ser desde 0 hasta el número total de partículas que tenemos, hasta n, ¿cierto? Nosotros empezamos a sumar desde aquí, que no hay ninguna partícula, hasta aquí, que es el número total de partículas. Y porque nosotros sabemos que integrar es sumar diferenciales. Entonces, del otro lado de la ecuación, los límites de integración serán la radiación inicial hasta la radiación que sale. Entonces sería P sub 0 hasta P. Y ya lo que queda es resolver la ecuación diferencial. Aquí A y S salen de la integral, y aquí nos va a quedar n evaluado desde 0 hasta n igual a menos d de x sobre x es el logaritmo natural de x. Entonces esta sería logaritmo natural de p sub x desde p sub 0 hasta p. Ya lo que nos queda es evaluar los límites, y nos quedaría a sobre s por n, nos quedaría n menos 0, sería n, igual a menos el logaritmo natural de p, ¿cierto? Menos el logaritmo natural de p sub 0, logaritmo natural de p. ¿Cierto? Aquí nosotros vamos a hacer uso de una de las propiedades de los logaritmos. Si nosotros tenemos la resta de dos logaritmos, es lo mismo que el logaritmo del cociente de las variables involucradas. Entonces nos quedaría a sobre s por n igual a menos el logaritmo natural de p sobre p sub 0. Para hacer este logaritmo positivo, nosotros podemos invertir este cociente, ¿cierto? Nos quedaría igual a el logaritmo natural positivo, pero invertido, ¿cierto? Y nos quedaría de esta forma. Ahora, el siguiente paso es convertir este logaritmo natural en un logaritmo en base 10.
Para eso nosotros vamos a hacer uso de una relación que dice que el logaritmo en base 10 de x es igual al logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de 10. ¿Cierto? Esta es la herramienta que vamos a usar. Entonces, si nosotros tenemos aquí el logaritmo natural de esto, lo que tenemos que hacer para convertir el logaritmo en base 10 es pasar y despejarlo, ¿cierto? El logaritmo natural de x, pasamos el logaritmo natural de 10 para este lado. Y nos quedaría entonces que sería igual a logaritmo natural de 10, ¿cierto? Por el logaritmo en base 10 de p sub 0 sobre p. Este valor, el logaritmo natural de 10, tiene un valor de 2.302. Entonces lo que nosotros podemos hacer es pasarlo al otro lado de la ecuación y ella nos va a quedar de esta forma: a por n sobre 2.302 por s sería igual al logaritmo en base 10, ¿cierto?, de p sub 0 sobre p. El siguiente paso es que por ahora esta ecuación nos está quedando en términos de superficie, pero nosotros queremos llegar a relacionar la absorbancia con la concentración. Nosotros sabemos que la concentración está en unidades de moles por volumen, pero nosotros aquí tenemos moles por área, no nos sirve. Entonces lo que vamos a hacer es expresar área en función del volumen. El volumen total de toda la celda sería igual a la longitud de ella, ¿cierto? S por a la longitud, B por el área, ¿cierto? El área que ocupa la cara de esta celda. Entonces, si despejamos S, nos queda que S va a ser igual a B de volumen sobre B, que es una constante, es la longitud de esta celda. Ahora podemos reemplazar la S aquí en nuestra expresión y nos quedaría a n igual a 2.302 B sobre B igual al logaritmo de P sub 0 sobre P. Si aplicamos la ley de medios y extremos, aquí nos va a quedar como A B n sobre 2.302 por el volumen sería igual al logaritmo de P sub 0 sobre P. Nosotros podemos ver que en nuestra expresión nos queda n partículas sobre B, volumen. Nosotros sabemos que partículas sobre volumen podría ser una unidad de concentración, pero la unidad de concentración a la que queremos llegar es la molaridad, que está expresada en moles por litro. Entonces lo que vamos a hacer es que esta unidad de concentración, ¿cierto?, la vamos a convertir a molaridad. Entonces nosotros sabemos que C, ¿cierto?, que en este caso está en n partículas por un volumen que vamos a tomar como un litro, lo vamos a pasar a molaridad. ¿Cómo? Nosotros sabemos que en un mol de partículas hay 6.02 por 10 a la 23 partículas. Vamos a despejar esta n y nos va a quedar en función de la concentración, ¿cierto? Pasamos este 6.02 por 10 a la 23 a multiplicar y nos queda n igual a 6.02 por 10 a la 23 por C. Ahora podemos reemplazar esta n en nuestra expresión y nos quedará A por B por C, ¿cierto? Por 6.02 por 10 a la 23 sobre 2.302 sería igual al logaritmo de P sub 0 sobre P. Ahora,
nosotros podemos ver que A, esto y esto son constantes. Nosotros podemos asociarlas todas en una sola constante. La vamos a llamar epsilon. Entonces, epsilon, que sería A, esto y esto de aquí abajo sería epsilon, ¿cierto? Epsilon multiplicado por B multiplicado por C va a ser igual al logaritmo de P sub 0 sobre P. Y aquí ya podemos ver que es la misma forma como está expresada aquí la ley de Beer. Esta epsilon es lo que se le conoce como la absorbatividad de la solución. Ella se determina experimentalmente haciendo una curva de calibración. Pero ya de esta forma se nos representa la linealidad que hay, ¿cierto?, entre la absorbancia y la concentración. Esto que está aquí es lo que conocemos como la ley de Beer. Gracias.